¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos? Gracias, como siempre digo, por estar ahí. Gracias Rubén, Albert de la Fuente, Nico Naful, Luca Quiroga de Mendiolaza, Hola Grande y gente, Hola Dani dice y gente del espacio, Fernando P. Bueno, cortito, vamos a ir directo. ¿No está impresionante esto? No es de locos. Yo no paro de ver fotos y videos desde que fue el lanzamiento. La verdad, la verdad. Junté algunas cosas como para mostrarles. Que me encanta cómo están. Me enojo porque no puede ser que haya youtubers que tengan mejores imágenes que las imágenes oficiales, que las imágenes de NASA. Entonces, a veces soy muy crítico. Vamos a hablar, digo, yo como fotógrafo y como productor, cuando teníamos la empresa trabajando, éramos muy críticos con nuestro propio trabajo, continuamente. Entonces, también soy crítico con esto, porque entiendo, porque sé que es posible hacer las cosas mejores. Team 2 de Everyday Astronaut lo entiende y evidentemente lo vemos en su trabajo, lo vemos en las cosas que hace y en lo que ha logrado, ¿no? Voy a mostrar ya mismo. Vamos a quitar esto. Es impresionante esta foto, la verdad que es de locos. Se la pasé en Twitter, en chat, las tienen allí, la coloco de nuevo para que puedan acceder y la guarden, porque la verdad esta foto de United Launch Alliance la sacó, ¿no? Un fotógrafo de ellos, obviamente. Miren esto, miren las plumas, ¿ah? de este motor. Lo voy a poner en pantalla completa. A ver, ahí está. No tengo bien armada la música, cuando cambio de escena se nos cambia la música, pero bueno, mil disculpas. Miren esto, lo que es de locos, es de loco como se ve, ¿no? Vamos, NASA compartió algunas cosas. ¿Pueden creer que NASA puso el video este con música y me pusieron un reclamo de copyright por la música que usamos? Las dos transmisiones, los dos streamings. ¿Ah? Otra de las cosas que realmente no entiendo. Bueno, 50 años atrás, la NASA volvió con el programa Artemis, la hermana de Apolo, a mostrarnos y a ilusionarnos con un viaje a la Luna. ¿Ah? Yo no paro de ver los videos. Vamos con el siguiente. Esta es la presentación de NASA de Artemis, una recapitulación oficial de lo que fue el lanzamiento, ¿no? Estamos mirando el cohete más poderoso del mundo, nos decían, y acá se ve el edificio de integración, la gente que había, las gradas. ¿Ah? Sinceramente, esto es, bueno, Pam Melroy, la administradora diputada de NASA, tienen que tener presencia. Escuchamos a la directora de misión. ¿Ah? 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. SLS now traveling 607 miles per hour. Bueno, veo que esta música otra vez me pongan un copyright, un claim de copyright, pero hay una que la guardé para el final, que justamente es la que tiene el mejor sonido de todos, ¿no? Y lamento que con Darín Hernández, cuando hicimos el streaming, a quien le agradezco enormemente, ¿no? Bueno, estas son las últimas imágenes que habían mostrado, las voy a poner un poquito atrás, un segundo para atrás y lo voy a detener. Esto es cuando se separa el módulo de servicio, ¿ah? Y se ve la Tierra atrás. Se veía recién la Tierra atrás, que la verdad que fue increíble esa imagen
que compartieron después más tarde en las redes. Aquí se ve, esta es genial, esta secuencia, sinceramente, de la Tierra, los paneles solares. Bueno, acá la cortaron, ¿no? Y pasamos a una animación. Vamos a cambiar nuevamente. Vamos a ver otras imágenes. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. All 4 RS-25 engines on the core stage and 2 solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour. Hearing good control on the roll from teams in Mission Control Houston. All good calls so far. Now 30 seconds into the flight of Artemis 1. First milestone will be for the vehicle to pass through max Q at about 1 minute and 9 seconds into launch. This is the greatest period of atmospheric force on the rocket. SLS now traveling 607 miles per hour. You're looking at 8.8 million pounds of maximum thrust. And there you did. Vamos a seguir con haciendo el popurrí ¿no? Fíjense estas. Estas son las nuestras. Esto fue el momento del EP con Darien. At T-minus 3 minutes, Menos 10 3 seconds, minutos. you will hear the go for purge sequence 4. Vamos a disfrutar el lanzamiento. 4 core stage engines. Otra que sí lo disfrutamos, ¿no? Lo disfrutamos junto a ustedes, junto a Darien, junto a 1700 personas en directo en ese momento, ¿no? La verdad, Hasta el infinito y más allá, ¿eh? Como dice Daniels. tengo todavía esa sonrisa que no se me borra, ¿no? Core stage locks vent, liquid oxygen. The white vapor cloud causing the super Vamos a adelantarlo un poco. engines gimbaling around. Esto de los motores testing the moviéndose. ability to steer the rocket into space. Aquí están moviendo los motores, asegurándose que todo. Chequeándolos, impresionante. chequeando. Impresionante, ¿eh? Wow. Each RS-25 throwing down 500,000 pounds of thrust. All 4, 2 million pounds. All together with the boosters, 8.8 million pounds of thrust. GLS scope for upper stage to internal power. Now the upper stage has gone to internal power. Vamos a adelantar, así no perdemos tiempo, porque queremos hacerlo rápido. Está en el canal, lo pueden ver. Esto es nuestro. En realidad quería Balance of pressure water now flowing quería mostrar un poquito que estábamos con under the Darien. ML. And here we go. Oh, 10. Hydrogen burn-off Vamos. igniters initiated. 7, 6, 5. Core stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. wow. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Sí. Yes. All 4 RS-25 engines on the core stage and 2 solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour. Wow. Hearing good control on the roll from teams in Mission Control Houston. All good calls so far. Now 30 seconds into the flight of Artemis 1. First milestone will be for the vehicle to pass through max Q at about 1 minute and 9 seconds into launch. This is the greatest period of atmospheric force on the rocket. Vamos Artemis. Yeah, vamos. SLS now traveling Oh, 607 qué miles per impresionante hour. esto. Bueno, cambiamos nuevamente. Esto es ups, creí que tenía a Tim Dodd. Creí que tenía a Tim Dodd puesto acá, se me fue. ¿Dónde está Tim? Tim tiene unas cámaras impresionantes. Aquí está Tim. Esto es lo de Tim Dodd, ¿no? Sinceramente, Replays. So we'll have some of the replays queued up. We'll try to get some of the high speed. Tim tenía cámaras de 8K 120 frames por segundo puesto filmando. Entonces, lo que él transmitió, la verdad que fue increíble, y lo que pudo ver después del streaming
que quizás mucha gente por la hora que era se fue y no llegó a verlo. Atento que viene lo mejor, ¿eh? Esto de Tim y lo que tenemos para mostrar después está espectacular. Vamos, esto es lo que mostró NASA, pero vamos a las cámaras de Tim. Después que se vieron las cámaras, Tim empezó a ver sus videos, ¿no? Are you kidding me? Voy a ver, no quiero... For you guys is Vamos a ver si... oh, did you see that? Ahí está, ahí está. Ahí, miren esta cámara en cámara lenta, ¿no? My God. Look, oh, I know it's slow mo. You can tell that is. Oh my God. El sonido llega, This is demora en actually llegar. recorded in 8K. 8K 120. Say it, everybody, say it. 8K 120. Come. Él dice, hey, que 120, quiere decir 8K 120. We could play this for the next 8 minutes or whatever, because this is unbelievable. Podríamos verlo en los próximos 8 minutos, dice Tim. I can't believe this. No puedo creerlo, dice. Y la verdad. Tim dice después que le salió todo 100%, que todo se alineó para tener lo mejor. Y realmente estas imágenes no ayudó que sea de noche, no ayudó que había algo de bruma, ¿ah? Que se nota. Thanks, Megan. And it has been a pretty smooth ride so far. And we are now, again, like you mentioned, coming up on 36 minutes since launch. That puts us... Es impresionante esto de Tim. Sinceramente, uno ve el traqueo que tiene, la calidad de imagen, los frames. But meanwhile, we're just going to watch this beautiful slow motion. Are you kidding me, guys? Están embromando con lo que estamos viendo, dice Tim. Yeah, that is true. I don't want to think Pero todavía falta, todavía falta, no se vaya. This was in the daylight. I don't want to think about that because it would have been the most beautiful launch in all of human history, maybe. But this is pretty. This is a good, close second. Oh man. Dead track. That is like baby hands McJohnson. I mean, I don't know what happened there, but he just was Mr. Steady hands. And so as you maybe do or don't know, we basically have like a robot Miren lo que son. that can handle, like, you can put like 60 kilograms on it, 130 pounds or something, and we can weigh it down. We need a picture of that, by the way, if you haven't. Okay. It is absurd looking right now. It's actually got 2 cameras on it. One's a Blackmagic 12K, Ursa 12K, and the other is a Z. Tuca dice, ya están en caminata. Sí, estaba preparando esto y dije, no, o hago la caminata espacial o preparo de mostrar imágenes de lo que fue el lanzamiento. Lo siento. Crop galore out of this since it's 8K. We got all the goodies and it's on. Y lo increíble de esto que al ser en 8K lo puede agrandar y lo puede recortar, ¿verdad? Y puede tener una imagen aún mejor, aún más cerca que lo que estamos viendo, ¿no? Tracking assets, and honestly those are old gear. I mean, when we crop in on this and get it down to 4K, and it's going to be unbelievable. And then the greatest Es lo que está diciendo, cuando lo cortemos y lo pasemos a 4K va a ser increíble. It'll be rock solid. Y va a quedar, podemos estabilizarlo aún mucho más, esto dice, ¿no? I see it like sitting square in the middle of the frame.
Cooper should be a surgeon. I don't know what he's doing in the photography world. Mario Kart. Es impresionante esto, ¿no? Yo no. Oh, David, okay, my chicken is here. What did I miss? I Ojo, hope you es la didn't primera miss vez que lo this. estoy disfrutando entero con ustedes sin cortarlo, ¿eh? Did you just see that? You gotta be kidding me. Oh, this is good. David, thank you so much for your generous support. Le está agradeciendo a David. Yo quiero agradecerle a ellos, a Tim, de Brida y Astronauta. Esto, la verdad que es increíble. No, keep that one running. And come back to it when we see booster stuff. Okay, Jezri saw it live in Miami. Thank you. Yeah, we got another one coming up. What was it? The G2. This will be relatively quick. Yeah, exactly. This one's a static shot. Looks like we might have to straighten Ya it. tenemos otra cámara. Miren cómo se ilumina la noche. Miren cómo pasa a verse de día esto. En noche cerrada, no había luna. ¿No? Look at that. Pasa a ser de día de golpe. That's not in slow-mo, is it? That was real time. Y esto no está en cámara lenta. Double jumping. Se vio alguien saltando. Si miran a la izquierda ven la gente saludando That's a cool y se ve la shot. velocidad. That's beautiful. That's beautiful. That's not a stoplight in the bottom. It's somebody's audio recorder blinking. Did Cooper say stoplight in the bottom? Cooper, it's not a stoplight, my friend. It's not a focus like a recording device or something. That is so cool. Is that coming back still in... That's real time. Watch the people. Yep, real time. Está repitiendo la misma imagen ahora. Looks like a nuke. That looks like a nuke. Ale dice que se lo perdió, que lo pilló de camino al trabajo. And the other tracker is still going. Still going in 120 frames a second. We'll just have to keep going back. Está sorprendido porque su sistema de traqueo sigue funcionando igual, porque dejó corriendo seguramente en otra de sus monitores y lo está viendo, ¿no? Oh, man. This is a good question. Do they Vamos a pump ver, that water tiene from the otra ocean or cámara. water tank? They pump for an- Vamos a adelantar un poco, así no perdemos más tiempo. Esta es otra de las cámaras que tiene, Cooper's has a ripple. que se le fue de foco esta, ¿no? Man, there we go. Come on, there we go. Oh, caught that one yet. Loop for a little Bueno, bit. no, esta es increíble, miren esta. Okay, come on. Es increíble. We'll just let this one loop for a little bit. It had to be exported, so. Oh, come on. Esto es un loop, dice, que tienen que exportarla. O sea que Come on. se está repitiendo, ¿no? Unbelievable. And we have another clip from the same. Y tienen otro clip más, dice, ¿no? That's a Z-cam on the 800. Look at that right when it actually totally Bueno. ejects. Ahí se ve la etapa central con ese brillo violeta, azul, y los boosters, la separación de los boosters. Glowing bright blue. But now here's my favorite thing. Watch, you can see the plume interaction. Notice on the inside, just above, in between the boosters, you see the perturbances. You can actually see the turbulence from the RS-25. Se vio la turbulencia entre los boosters y la etapa principal. At those SRBs coming into frame. Can you believe we shot this? Dice, ¿pueden creer que nosotros filmamos esto? Dice Tim. Just for good measure, La let's show the other la one. verdad, no tengo el sombrero, pero me lo saco con Tim. Esto es de locos. Creo que Tim debería ser los streaming de NASA. Lo ha demostrado, ¿no? Con esto. 10 minutes of actual rocket pornography. This is unbelievable. Dice, esto es pornografía roquetera, dice Tim. Trying to ramp up our production. This is it.
We did it. NASA did it tonight. We did it tonight. Boeing, Lockheed Martin, ESA. It all happened. The range. And finally, our We've got stuff the other worked booster out. set queued up now too. Finally, we're going to be using this footage for years to come. Vamos a usar esta imagen por años, dice, seguramente. Bueno, ahí tenemos otra vez la separación de booster con otra cámara de tiempo. Ready to sign off. Está repitiendo otra vez. Oh, DJ. Estoy adelantando porque quiero pasar ahora a la última imagen. This perigee raise maneuver is a firing of the ICPS Bueno, esto es lo que vimos, ¿no? and it's going to raise the lowest point of Orion's orbit over Fíjense en Earth. arriba acá, This also included esto, a checkout of Orion's systems and any justo unos adjustments to the segundos solar antes array. empieza All a four of escapar. those solar Creo que arrays esto es el have to be escape de la APU. back. That's gonna Es keep una them unidad from generadora de having loads energía. imparted that might damage them, for use later in the mission. Enciende unos segundos antes del despegue. The perigee maneuver will put us in the proper position for the translunar injection burn. That's that really big and long burn that we need to send us to the moon. Esto, What was it, 30 seconds long? That's cool. We're actually seeing... that is so crazy. We're seeing on... 8,700 miles per hour, and that was the perigee raise maneuver, lifting the lowest part of Orion's perfecto. orbit around the Bueno, Earth. y ahora sí, creo que esta sinceramente es la mejor imagen de todas que he visto hasta ahora. ¿Ah? Inclusive, esto lo transmitió NASA Spaceflight, ¿ah? A quien le agradecemos también la diligencia, con imágenes de Northrop Grumman, ¿ah? Que no las he visto en Northrop Grumman, ¿eh? From the APUs, I don't know if we'll be able to see the exhaust that's way down at the bottom of the stage. If we Disfrutemos have a juntos shot esto. of the engines, we might be able to show a little bit of that. Let me see if I can. I just need to bring up the big picture here. Esto es lo último, ¿eh? You see those jets coming out from in between the engines. Those are it's cold gas APU exhaust, and those are basically running on a spin start helium system right now. We should be coming up to purge sequence 4. That's the next GLS milestone. GLS is go for purge sequence 4. El sonido va a subir, ¿eh? And so the next milestone will be at 2 minutes 30 seconds. They will start to do the final thrust vector control gimbal check of the core stage Bueno, engines, and lo que vamos a ver ahora, 2 minutos y medio antes, es los movimientos de los motores y el escape de la APU. as the engines are moved around here. So we should see that on this camera relatively easily. And there they go. You could Ahí vemos los motores moviéndose. Recuerden que los boosters tienen escape fijo, no se mueven. Los que controlan la dirección del cohete son los 4 RS-25 que están en la tapa central. Potencia interna del cohete. And so the core stage and the upper stage tanks are being pressurized for flight at this point. Presurizando los The tanques de next combustible. milestone is at 1 minute 30 seconds. Is go for core stage to internal power, and that's a big milestone. La próxima es 1 minuto 30 internal power. O sea, potencia interna, la etapa central. We won't be able to. We would have to recycle if they have an issue. GLS is go for core stage to internal power. Y ahí lo vemos. Everything's potencia still interna. go though, so. I'm not sure if we're going to hear just a call out at 1 minute or not. We may just hear the GLS. If in that case, well, let's wait here. 1 minute.
There we go. Un minuto. And so the next milestone is the final handoff. It's go for ALS, which stands for Autonomous Launch Sequence, and that's when the ground launch sequencer will hand off to the SLS flight computers. That'll be at 33 seconds. And once that happens, I will stop talking. A los 30 segundos deja de hablar. A los 30 segundos deja de hablar, dijo, ¿eh? Yo también. $20, $15, $10. GLS is go for core stage engine start. Stage and 2 solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour. Hearing good control on the roll from teams in Mission Control Houston. All good calls so far. Now 30 seconds into the flight of Artemis 1. First milestone will be for the vehicle to pass through max Q at about 1 minute and 9 seconds into launch. This is the greatest period of atmospheric force on the rocket. SLS now traveling 607 miles per hour. You're looking at 8.8 million pounds of maximum thrust. Quiet here in the loops in Mission Control. 4 core stage engines are throttling down ahead of passing through max Q. Now 1 minute, 21 seconds into the flight, traveling at 1,420 miles per hour. The 4 core stage engines are back at maximum thrust. The next major milestone will be for the solid rocket boosters to cut off and jettison at about 2 minutes and 11 seconds into the flight, so about 30 seconds from now. Again, quiet here in Mission Control Houston as teams continue monitoring the flight of Artemis 1. We're now 16 miles downrange from the launch pad at Kennedy Space Center, traveling over 2,800 miles per hour. Standing by for solid rocket booster jettison and shortly thereafter. Ahí se van los boosters. Confirmation that the solid rocket boosters have separated these 177-foot boosters. Now the core stage continues to power the flight of Orion, all 4 RS-25 engines firing, traveling over 3,400 miles per hour, 46 miles downrange. No, no fue impresionante esto, sinceramente. Sinceramente que esto es lo mejor. Lástima que los estabilizadores de cámara no son tan buenos como lo que tiene Team Dot, sinceramente. Pero después está impecable esta transmisión, sinceramente. Dos transmisiones realmente asombrosas, la de Team Dot y la de NASA Spaceflight, sinceramente. Superaron ampliamente para mí la transmisión oficial. Es una lástima que no nos dimos cuenta en el momento del lanzamiento con Darien y haber pinchado para haber compartido esto junto con todos. Me enojo conmigo, con nosotros mismos, pero sinceramente creo que fue algo increíble. Lo coloco de nuevo para dejarlo disfrutando un segundo más. Y bueno, este es el otro momento que está increíble. I'm not sure where we're getting some of these cameras from, though. So, Philip, we're giving you every camera that we have access to. So we have multiple monitors filled with every. Dice, estamos mostrando las cámaras a las que tenemos acceso.
feed from that or anything like that, but if we do, we'll certainly show it. Oh, here we go. Okay, are they already started it? They're funny, you know. Están ciclando las cámaras. There you go. ¿No? La verdad que vamos de nuevo. Vamos a lo de Tim. A ver si lo encuentro acá. Tim, aquí está Tim. A ver si encuentro lo que fue el lanzamiento que hizo Tim. En realidad lo que miramos fue las cámaras que tenía atrás, por detrás, ¿no? Aquí está. Vamos un segundito atrás. Y vemos lo que transmitió en directo Tim. If it scrubs at T-minus 33, we're in. ALS is go for ALS. If it scrubs, it's totally a scrub for the day, period, at this point. 20 seconds. 15. Ups. Esto por no pagar a YouTube, ¿eh? ¿Ah? Me está pasando la general de la ley. ALS is go for core stage engine start. Oh, they lit the boosters! Oh! Yes! Oh my! That's so bright! 5 engines on the core stage and 2 solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour. Hearing good control on the roll from teams in Mission Control Houston. All good calls so far. Now 30 seconds into the flight of Artemis 1. First milestone will be for the vehicle to pass through max Q about 1 minute and 9 seconds into launch. This is the greatest period of atmospheric force on the rocket. SLS now traveling 607 miles per hour. You're looking at 8.8 million pounds of maximum thrust. Quiet here in the loops in Mission Control. Oh, look at the ripples! The 4 core stage engines are throttling down ahead of passing through max Q. Es realmente impresionante, ¿no? Oh my god! Yes! Crowds are cheering out here, you can hear! Now 1 minute, 21 seconds into the flight, traveling at 1,420 miles per hour. Absolutely phenomenal at this point. The 4 core stage engines are back at maximum thrust. Oh my gosh. The next major milestone will be for the solid rocket boosters to cut off and jettison at about 2 minutes and 11 seconds into the flight, so about 30 seconds from now. Again, quiet here in Mission Control Houston as teams continue monitoring the flight of Artemis 1. We're now 16 miles downrange from the launch pad at Kennedy Space Center, traveling over 2,800 miles per hour. Les agradezco a todos enormemente, Marcos, Leandro, Patusca, que veo que están acá ahora, Ana, Gabriela Jiménez, John HR, Achinet. Un abrazo enorme. Coral, no sé si la nombré. Gabriel Parola, Albert de la Fuente, Junior, también Vélez. Un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Si hay algo más, obviamente que lo vamos a estar acá para mostrarlo. Los quiero mucho. Esta tarde médico, así que si hay novedades, los actualizo. Un abrazo. Gracias, Scotty, al almuerzo, por favor. Tengo que irme. Teletranspórtame, por favor.
Thank you.